era el dios Júpiter, ¿está bien? Que en Grecia fue conocido con el nombre de Zeus. Entonces, usted traduce Júpiter entonces al griego y le va a salir que en griego Júpiter es días. Muy bien, días. Muy bien. Ahora, cuando usted agarra entonces ese nombre días, ¿ya? Entonces, y lo traduce, ¿no? Que está en griego, ¿no? Días al español. Entonces ahí le sale que ese días es Zeus. Muy bien. Días en español es Zeus. Y días, amados, proviene del nombre griego diabolos. ¿Ya? Diabolos. ¿Ya? Si usted ve día, al comienzo las tres primeras letras y al final la S, diabolos. Y diabolos en español, ¿qué significa? Le conocen como diablo. ¿Está bien? ¿Qué significa? Acusador. ¿Ya? Y diabolos en latín es daemonium. ¿Qué significa en español? Demonio. Muy bien, muy bien. Ahora, Días es el nombre en realidad femenino de Zeus, ¿ya? Porque Zeus era homosexual, era un dios homosexual, ¿no? Entonces, si este es su nombre femenino, ¿cuál es su nombre masculino de Zeus? Su nombre masculino era Dios. Muy bien. Usted claramente ya, justamente en una de estas series, en un capítulo vamos a explicar acerca del nombre de Dios. Ya ahí vamos a ver todo sobre Dios. ¿De dónde sale ese nombre? ¿No? Porque usted, a lo menos, si usted se pone a analizar, en el latín Dios es Deus, ¿no? Y en griego es Zeus, ¿ya? Así que vamos a analizar eso ya en un tema exclusivamente hablando acerca de Dios, ¿ya? Pero aquí estamos viendo días igual Dios, igual Júpiter, igual Zeus. ¿Muy bien? Muy bien. Ahora, esta deidad tiene que ver con el creador, el Elohim de los hebreos, Yahweh. ¿Tiene algo que ver? No tiene nada que ver. Yahweh tiene su nombre abreviado, el cual es Yah. ¿Está bien? Por eso cuando dice aleluya, está exaltando, alabando, glorificando a quién? A Yah, que es el nombre abreviado o apocopado de Yahweh. Muy bien. Por ejemplo, si hablamos del profeta Elías, ¿ese era su nombre de Elías original? En hebreo ese no era su nombre era Eliyah. Muy bien. ¿Y Eliyah qué significa, amados? Eli es mi Elohim. Elohim es poderoso supremo. O mi Elohe. Mi Elohe, ¿quién es? Mi poderoso, ¿quién es? Yah, de Yahweh. ¿Está bien? Pero ¿qué han hecho ellos en las traducciones? Han sustituido Yah por Ías. De manera que ya él, que en realidad significa Elohim, entonces ese poderoso ahora ya no es Yah de Yahweh, sino es Ías, viene de días, de Dios, de Júpiter, de Zeus. ¿Muy bien? Muy bien. En cambio, Eliyah viene de Elohim, Yahweh. Entonces, Roma no solo cambió el nombre del creador, sino también profanó, blasfemó el templo donde debe ser exaltado su nombre, porque al quitar el nombre, entonces ya se profanó el templo, lo blasfemó el templo. También a los que moraban en el cielo, porque los navíos profetas de Yahweh, como podemos ver, sus nombres son nombres teofóricos. ¿Qué quiere decir nombres teofóricos? Que contienen en sus nombres el nombre del creador Yahweh, ya sea en su forma bilítera o en su forma trilítera. Estos fueron sustituidos por la terminación Ías, para que en vez de que se exalte a Yahweh, se exalte a Zeus. Muy bien. Entonces vamos a analizar, a ver, para que podamos entonces ver. Muy bien. El nombre del profeta en hebreo, el significado de dicho nombre, el nombre del profeta entonces en latín, como así ya lo han puesto y que así se ha quedado en las Biblias cristianas, y el significado. Muy bien. Por ejemplo, Yeshayá, de ese profeta. ¿Qué significa? Ya es salvación. Muy bien. Pero ahora, en las Biblias cristianas, ¿cómo le han puesto a Yeshayá? ¿Cómo le han puesto? Isaías. Muy bien. Y en Isaías ya
ya significa ya otra cosa, ya no significa que Yahweh es la salvación, sino que Zeus es salvación. Muy bien. Yirme ya, otro naví. Muy bien. Que significa ya elevará o ya levantará. ¿Cómo le han puesto a él en las Biblias cristianas? Jeremías. Muy bien. Y Jeremías, ¿ya qué significa? Días elevará o Zeus elevará. Muy bien. Obaya. Obaya significa servidor de Yah. ¿Y cómo le han puesto en las Biblias cristianas? Abdías, que ya significa servidor de Zeus. Sefan Yah, que significa ya ha ocultado. ¿Y cómo le han puesto? Sofonías, que significa días o Zeus ha ocultado. Sekar Yah. Sekar Yah entonces significa ya recuerda. ¿Y cómo le han puesto en las Biblias cristianas? Zacarías, que significa días o Zeus recuerda. Nehen Yah, que significa ya consuela. ¿Y cómo le han puesto? Nehemías, que significa días o Zeus consuela. Yoshi Yah, que significa fundado de Yah. Y le han puesto Josías, que significa fundado de Días o de Zeus. Adon Yah, que significa soberano Yah. ¿Y cómo le han puesto? Adonías, que significa soberano de Días o soberano Zeus. Muy bien, amados. Entonces, como podemos ver, entonces Roma al cambiar los nombres de los que moran en el cielo, entonces blasfemó dichos nombres, ¿no? Porque fueron sustituidos por términos que ya no exaltan a Yahweh, sino a los dioses del panteón griego. Por ejemplo, ¿no? El término Cristo en hebreo no existe. Ya no existe. El término en hebreo es Mashiach, ¿ya? Mashiach, ¿no? Y que claro, le han puesto en algunas traducciones Mesías, ¿no? Entonces, pero ya Mesías, como está viendo, bajo ese principio, Mes, en realidad viene, en realidad lo que significa es ungido, elegido, hijo. ¿De quién? Días es de Días, en este caso, Zeus, Júpiter o Dios. Muy bien. Pero en cambio en el hebreo, Mash, no, en el hebreo es ungido, elegido, hijo. ¿De quién? De Yah, Yahweh. Muy bien. Entonces, Roma usurpó el título del Mashiach, ¿no? Que significa el ungido, el elegido, el hijo de Yahweh, como mediador entre Elohim y los hombres, ¿no? Para que entonces ahora no se reconozca, pues entonces en este título que designa al hijo de Yahweh, entonces con otro término, otro título que en realidad designaba, porque Cristo en realidad no existe en el hebreo. Y si uno se pone a analizar de dónde es que viene, entonces en realidad ese Cristo viene de Babel, ¿no? Para designar a quién, a Tamuz. Quien, por cierto, nació el 25 de diciembre. Y nuestro Redentor en ningún momento él nació el 25 de diciembre, por si acaso. Es la Navidad. Navidad viene de Natividad, que se está conmemorando el nacimiento de quién. ¿Del Redentor de la humanidad? No, de Tamuz. Muy bien. Entonces, amados, el alejamiento de las raíces hebreas, aunado al afán desmedido de asimilar rápidamente, entonces los pueblos no provenientes del paganismo, ¿no? Que querían y aceptaban entonces a un Salvador, pero de ninguna manera un redentor proveniente, pues, ¿no? Del pueblo hebreo, ¿no? Del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, las congregaciones gentiles dirigidas por personas que ignoraban o despreciaban al pueblo de Israel, helenizaron por completo los nombres hebraicos que aparecen en las Escrituras, sustituyéndolos por nombres griegos que tuvieran un sonido semejante al original o por transcripciones más o menos afortunadas. De este modo, como hemos visto, Yeshayá se transformó en Isaías, Secayá en Zacarías, etcétera, etcétera. Al adulterarse paulatinamente los nombres bíblicos, entonces se perdió su etimología hebrea, dado que algunas de las formas sustitutivas griegas carecían en absoluto de sufijo teofórico con el nombre del bendito Yahweh. Aquí vemos acá, o seguimos analizando, ¿no? Las traducciones, ¿no? Usted puede acudir a ese traductor Google, ¿no? Y poner, ¿no? Entonces, día, ¿no? En latín es 10, ¿no? 10 en latín, día en latín es 10, ¿no? Y 10, como puede ver aquí está, le dice de Dios, igual Júpiter, porque le miraban como autor de la luz, ¿no? Del día. Muy bien. Entonces, el término
Lucifer, que en realidad su nombre es Luzbel, ¿no? Significa Luzbel, significa portador de luz. Ya, muy bien. Entonces, este autor de la luz, ¿no? Que en realidad está en relación con estos nombres y títulos, ¿no? En realidad está en relación no al creador, sino a Luzbel. Y, por ejemplo, cuando analizamos aquí en la enciclopedia Wikipedia acerca del nombre de Dios, y aquí usted lo puede leer claramente, ya, y ahí está la dirección, nos dice que el nombre de Dios en el nominativo es Zeus. ¿Está bien? Es Zeus. ¿Ya? Entonces, acá se puede analizar entonces en realidad Dios como genitivo o como nominativo, ¿no? En el genitivo, claro, es para designar a una deidad, ¿no? Pero ahora la pregunta es, ¿cuál es esa deidad? ¿No? Entonces, y en el nominativo, entonces podemos ver ahí, entonces, ¿a qué deidad se está refiriendo? A Zeus. Muy bien. El cual nuestro Redentor en ningún momento adoró, por si acaso, ¿no? Ni proclamó. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4 nos dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Yahweh o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Yahweh como Elohim, haciéndose pasar por Elohim. El Machía no vendrá, dice la Escritura, sin que antes haya venido la apostasía. ¿A dónde, amados? ¿A la congregación o al mundo? ¿A dónde debe venir la apostasía? A la congregación, porque ya el mundo está ya en apostasía. ¿Ya? Debe venir la apostasía entonces a la Keilah. ¿Qué significa apostasía, amados? Significa separarse, apartarse de la verdad original. Eso es. Entonces, eso quiere decir que la Keilah del Machía, entonces se apartó de sus raíces hebreas verdaderas y se convirtió entonces en una iglesia gentil romana llamada cristiana. Muy bien, entonces aquí en el cristianismo es donde estaba entonces profetizado que se iba a manifestar, ¿quién? El hombre de pecado. ¿Se iba a manifestar quién? El hijo de perdición. Muy bien, ¿y quién fue ese hombre impío, ese hijo de perdición que se levantó? Pues, ¿no? Entonces en el 4.º milenio tras la caída de Roma occidental. Recordemos que la palabra impío en griego es anomus, que quiere decir iniquidad. Iniquidad viene de anomia, y anomia quiere decir en contra de la Torá. Asimismo, anomia significa a sin y nomia nombre. Entonces, anomia también significa sin nombre. Roma, cuando se llamó cristiana, creó un sistema que se encargaría de impedir llamar todas las cosas que el Creador estableció por su nombre verdadero, ya que lo sustituyó con nombres de origen pagano. Asimismo, levantó a quien ocuparía el lugar del verdadero Machía de Israel y se opondría a él, y actuaría en contra de todo lo que la gente llama Yahweh, o es objeto de adoración, ya que se exalta a sí mismo y se pondrá en el lugar del Redentor, sentándose en el templo de Yahweh, proclamándose que él mismo es el Elohim, es el Creador y el Redentor. Y el único a quien Roma cristiana levantó para que el mundo adorara en el mundo fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, según Tesalonicenses, entonces, ¿quién vendría a ser ese hijo que iba a llevar a la perdición a la mayor parte de la humanidad? En latín, Jesus Christi Filius Dei, que significa Jesucristo es Hijo de Dios. Y cuando sumamos el nombre que le puso el concilio de Nicea, ¿no? Que dijeron, ahora todos van a adorar este nombre, y que la Edad Media se mató en ese nombre a millones de seres humanos con la Inquisición, ¿no? Si calculamos los números romanos, ahí sale 666. Muy bien, entonces Jesús estableció un sistema que no guarda la Torá. Muy bien, es el sistema de anomia. Por eso que el cristianismo no guarda la Torá. La Torá enseña la importancia de honrar el nombre hebreo del Creador, Yahweh. Enseña acerca de la importancia de la Torá de Yahweh, de la ley moral de Yahweh, del tiempo de Yahweh, porque el tiempo implica sus Moedim, sus Shabbat, sus Rosh Hodesh, ¿ya? Del Mashiach Yahudí.
Y el cristiano lleva una religión, pero no conoce para nada la Torah de Yahweh, ni saben cómo vivir los misbot de Yahweh, desconocen la esencia de la palabra. Lo que sí conocen son falsedades, porque el misterio de la iniquidad ya se manifestó hace muchos años atrás. Y se le dice misterio, porque misterio significa secreto, porque la iniquidad y la impiedad se estableció en la Keilah de manera secreta o misteriosa, sin que nadie se diera cuenta. Veamos algunas blasfemias que cometió entonces este sistema religioso de origen pagano. Primeramente, se cambió el lenguaje original de las escrituras. ¿Cuál es el lenguaje original de las escrituras? El hebreo, ¿no? Y lo sustituyó por un lenguaje vulgar y pagano, ¿no? Del Imperio Romano, que es el latín. La escritura dice que la ramera tiene en su boca los nombres de blasfemia. ¿Por qué nombres blasfemios? Porque la iglesia romana cristiana en su boca tiene una lengua sucia, que es el latín. Y el latín tiene un alto porcentaje de letras griegas y de dioses griegos. Por eso es un lenguaje sucio, corrupto. Es el lenguaje de la ramera, como dice la escritura. Porque el lenguaje de los Chaldá o enviados de Yahweh, mal llamados apóstoles, no fue el griego, ni el latín, ni el castellano, etcétera. Fue el hebreo. Ese es el idioma básico para poder entender la verdadera abodá, es decir, el verdadero servicio de adoración al Creador, y de dónde viene también la verdadera adoración. Muy bien. Ahora, segundo, el cambio de lengua también trajo como consecuencia un cambio de nombres sustitutos que tienen su origen en el paganismo greco-latino. Muy bien. Entonces, Roma cambió el nombre, entonces, hebreo del padre Kadosh, entonces, por una deidad, entonces, greco-latina. También, como tercer punto, vemos que también Roma cambió el nombre del Redentor, ¿no? Del Mashiach de Israel, por una deidad griega y celta, ¿no? A quien los druidas adoraban, ¿no? Y ese era su Dios supremo llamado Jesús. De manera que el nombre le colocaron entonces al padre Kadosh, muy bien, y a su hijo, el Mashiach, entonces nombres falsos, ¿no? Que no son verdaderamente los nombres, ¿no? Que como estaba en las escrituras, ¿no? Como allí podemos, en la escritura decía el nombre del padre Yod E Wau E, y también con respecto al nombre de su hijo, en la escritura también decía Yod E Wau Chin Wau Ayin, y ahí no dice Jesús, ahí dice Yahushua. Muy bien. Cuarto punto, Roma cambió las fiestas o las moedín del Creador, es decir, el tiempo, ¿no? Asignado por el Creador, ¿no? Daniel 7:25 dice claramente que iba a levantarse contra el Altísimo, también iba a cambiar los tiempos, ¿no? Del Altísimo. Y asimismo también la Torá, ¿no? Las escrituras, ¿no? Las traducciones que han hecho, ¿no? Porque cuando se refiere a ley, ahí se está refiriendo a la Torá. Muy bien. Entonces, han cambiado entonces el tiempo de cada uno. Él había designado las fiestas, como el Pesaj, Hamak, Sabikurín, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, las han reemplazado por fiestas de origen pagano, ¿no? Claro, dentro de un tiempo romano gregoriano, ¿no? Las sustituyeron estas fiestas que verdaderamente nadie celebra por las fiestas conocidas como la Navidad, la Pascua, el Día de la Amistad, el Día del Trabajo, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de los Muertos, ¿no? O de Halloween, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Quinto punto, Roma cambió también el día de Shabbat, ¿no? El día de descanso del Creador, ¿no? El cual se cumple en el séptimo día, pero en el calendario hebreo de Yahweh, no en el calendario romano de Gregoriano. Muy bien, y lo cambió por los días domingo y los días sábado, ¿no? Constantino lo que hizo fue dar el domingo a los cristianos y el sábado lo dio a los judíos. Muy bien, entonces el domingo es el día de oración al sol, pero el sábado es el día de oración ¿a quién? En inglés es Saturday, o en latín, día Saturni, ¿no? Que significa día de Saturno, ¿no? Entonces, el sábado es el día de oración a Saturno. Entonces, los romanos, recordemos, celebraban en esos tiempos, le llamaban a la Navidad de cada 25 de diciembre, le llamaban las Saturnalias, ¿no? Que eran días de oración, entonces, al dios Saturno, ¿no? Entonces, el dios del tiempo, padre de Zeus, ¿no? Entonces, para los tiempos, entonces, el emperador Constantino, Roma era mitraísta, ¿no? Y adoraban ¿a quién? Al dios Sol, Mitra, ¿no? Por eso
Constantino estaba muy agradecido al dios Mitra, ¿no? Al dios Sol Mitra, que le favoreció pues en su guerra contra Magencio, ¿no? Porque Magencio era el que gobernaba en la parte occidental de Roma. Y por eso decidió poner el día domingo como primer día de la semana. ¿Por qué? Porque antes el sábado, el día de Saturno, era el primer día de la semana. ¿Bien? Y movió entonces el sábado y lo puso como último día de la semana. Y quedó el domingo como el primer día de la semana. Y Constantino marcó esos 2 días como días de oración. Uno para los cristianos el domingo y otro para los judíos el día sábado. Muy bien, pero lo que ha hecho eso, bueno, eso no afectaba el calendario del Creador porque eso lo está haciendo Roma lo está haciendo con su calendario. Porque el pueblo de Israel tenía su calendario, que era el calendario de Yahweh. Lo afectó cuando más bien Constantino impuso el calendario de Roma al pueblo de Israel. Ahí sí. Y bajo amenazas, ¿no? Hicieron que ellos dejaran de guardar el verdadero calendario del Creador, y desde ahí ellos se quedaron observando el calendario romano gregoriano. Hasta hoy. Muy bien, ahí sí, se cumplió la profecía que decía Daniel 7:25, que la cuarta bestia iba a cambiar los tiempos del Creador. Y lo hizo con su calendario. Y usted lo puede investigar. Busque la época de Gilel II, el presidente del Sanedrín, en ese entonces, ya, que fue en realidad el Sanedrín por las amenazas de Roma, aceptar entonces, dejar de guardar el calendario de Yahweh, y que está sustentado por 2 libros que Roma sacó de las Escrituras, y esos libros son el libro de Enoc y el libro de Jubileos, y que esos libros estaban dentro del canon hebreo, y que se puede usted corroborar en los rollos del Mar Muerto, que fueron encontrados allá en las cuevas de Qumran, ahí en ese canon hebreo, que es la copia más cercana al original hebreo, allí estaba dentro de ese canon esos libros, el libro de Enoc y Jubileos. Por lo tanto, el Mashiach, cuando vino, él guardó un calendario, sí, pero no el calendario de Roma, sino el calendario que el Creador estableció con su pueblo y que se ha sustentado con el libro de Enoc y con el libro de Jubileos. Muy bien, 6º punto, Roma cambió la doctrina verdadera del alabar de Yahweh, conformada únicamente por el Padre y su Hijo, ¿está bien? Y lo sustituyó por la doctrina de la Trinidad. Muy bien, también como 7º punto, también sustituyó al Mashiach hebreo, ¿no? Entonces, por uno romano, ¿no? El Mashiach hebreo usaba su talit y su sillot, ¿ya? Pero el Mashiach romano, como vemos aquí, está usando la vestimenta del emperador romano. También como 8º punto, sustituyó al Mashiach, único camino para llegar al Padre, muy bien, lo sustituyó por otros mediadores o intermediarios. ¿Como quién es? Como la Virgen María, que en realidad es una copia de la diosa de Babel, llamada Semiramis. Y también por santos, ¿no? A quienes empezaron a dar como una canonización, ¿no? Dentro del cristianismo católico. Pero en el cristianismo protestante se reconoce al Espíritu Santo como también un mediador, ¿no? Como una tercera persona que también media, ¿no? Que cumple también una función de intermediario, algo que la Escritura no enseña, ¿no? La Escritura no enseña que exista un tercero, ¿ya? Sino que la vida eterna, como dijo nuestro Mashiach, está únicamente en conocer al Padre, ¿no? Y a su Hijo, a quien el Padre envió en su nombre, únicamente. Muy bien, pero no menciona a un tercero. Y el Ruach HaKodesh, que ese es el término hebreo correcto de Espíritu Santo, en realidad, eso en realidad representa no una tercera persona, sino más bien la omnipresencia de Yahweh Elohim. Muy bien, el Padre Yahweh está en su trono, ahí presente, pero también Él es omnipresente, es decir, está a todos lados, pero ¿cómo? En su Ruach. Ese es su Ruach HaKodesh, o sea, es el mismo, pero en Ruach. Muy bien, igual también su Hijo, porque su Hijo nació de Él, ¿ya? Y por lo que Él nació de Él, la Escritura misma dice así, ¿no? Eres mi primogénito. Primogénito significa primer nacido. Unigénito, el unigénito significa el único nacido, ¿ya? Entonces, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, dice la palabra, ¿no? Acerca de nuestro Mashiach. Entonces, él por haber nacido el Padre es el Loe, y por él haber nacido, él también nace con esa naturaleza del Loe. Por eso es que él también es omnipresente como el Abacados Yahweh, nuestro Mashiach. Muy bien, por eso él dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo, en medio de ellos, ¿no? Entonces, aquí estamos congregados, aquí está nuestro Mashiach presente, no lo vemos, en presencia de su Ruach. Y así mismo también en otros lugares también donde se están congregando en su nombre, ojo, en su nombre, que no es Jesús, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, 9º punto, también Roma quitó la adoración al verdadero Mashiach Yahudi y lo reemplazó por la adoración de la cruz, ¿no? Que como sabemos es el emblema de adoración del dios babilónico Tamuz. También Roma reemplazó la adoración al Mashiach por
los vivos, ¿no?, por el culto a los muertos, ¿no? Por ejemplo, allá antiguamente en la región celta, como mencionamos, los sacerdotes celtas eran los druidas, entonces ellos en ese entonces practicaban, ellos tenían como Dios supremo a Jesús, entonces ellos lo adoraban a él una fecha especial, ¿no? Justamente le llamaban la fiesta de Beltane, ya en ese entonces se llamaba Beltane, justamente en esa fecha que está marcado como 1 de noviembre, ¿no? Entonces, y ese Beltane ahora se ha convertido en Halloween. Muy bien, así que igual, ¿no?, siguen celebrando lo mismo. 11º punto, Roma reemplazó la promesa del reino de Yahweh para sus Kadoshim, entonces en su segunda venida, por el purgatorio y el infierno, ¿no? Algo que no existe, ¿no? Muy bien. Ahora, que el infierno existirá en el futuro, claro, ¿no? O sea, que el Padre Yahweh, ¿no?, va a castigar, pues, ¿no?, a Azazel el Satán junto con su hueste, ¿no?, y aquellos que fueron engañados con él. Por supuesto que sí, pero ahorita no hay infierno, el Padre Yahweh no está castigando a nadie. Muy bien. Otro punto también es que Roma quitó la confesión directa del pecador al Mashiach, ¿no?, Yahushua, para el perdón de los pecados, y lo sustituyó por hombres a quienes se les confiese los pecados, ¿no?, con la capacidad clara, ¿no?, de redentora, pues, de perdonar pecados, ¿no? Entonces eso es lo que empezó a enseñar entonces la iglesia cristiana, ¿no?, católica, claro, ¿no? Y también creó Roma las indulgencias y el diezmo forzado, ¿no?, obligatorio, ¿no?, para poder sostener económicamente su sistema de iniquidad, reemplazando la obra de la Besorá de Yahweh Elohim, dado, claro, ¿no?, gratuitamente y conforme a lo que cada uno propone en su lep, es decir, en su corazón. Muy bien, amados. Entonces, de acuerdo entonces a lo que estamos mirando, entonces vamos a poder entonces contrastar la enseñanza pura que la Escritura enseña con la enseñanza contaminada y adulterada que el cristianismo romano enseña. Vamos a ver entonces lo que la Escritura enseña y lo que el cristianismo católico, que en realidad bueno, aquí el cristianismo católico en la Escritura lo simboliza como Babilonia, la madre, ¿no? Dice, ¿no?, de todas las rameras. Ella vendría a ser la madre, ¿no? Entonces, y vamos a ver a las hijas que vendrían a ser las que nacen, pues, ¿no?, las cristianas protestantes, ellas vendrían a ser las hijas rameras. ¿Qué es lo que enseñan estos? Muy bien. A ver, la Escritura enseña que la palabra de Yahweh es la regla de muná y doctrina y enseñanza. Muy bien. Pero ahora el cristianismo católico enseña que la palabra de Dios, ya sabemos que Dios es Zeus, es la regla de fe y doctrina. Y los cristianos protestantes también enseñan lo mismo que el cristiano católico. También ellos dicen que la palabra de Dios, o sea, Zeus, es la regla de fe y doctrina. Muy bien, muy bien. Otro punto, la Escritura enseña que el Creador tiene un solo y único nombre, y su nombre es hebreo, y su nombre es Yahweh. Muy bien, pero en cambio el cristianismo católico enseña que el Creador tiene varios nombres, y su nombre es greco-latino. Muy bien, y el cristianismo protestante también dice que el Creador tiene varios nombres y que en realidad son títulos, y su nombre, ¿no?, que ellos exaltan, son nombres greco-latinos también. Muy bien. Otro punto que la Escritura enseña es que el Creador espera ser honrado por su nombre hebreo verdadero. Pero en cambio el cristianismo católico enseña que debemos honrar, ¿no?, los nombres greco-latinos, bueno, ¿no?, que la mayoría entonces conoce, ¿ya? Porque Jesús, Jehová, Jesús es griego, ¿no?, entonces Jehová es latino, ¿ya? Entonces no son hebreos, ¿no? Ni siquiera dicen, no, pero ese es allá en Yahweh, ¿no? Allá están adorando, nosotros estamos hablando acá, ¿no? Entonces, pero si Jesús no es español, Jesús es griego, ¿no? Y también Jehová es latino. Entonces, si tú quisieras adorar entonces en tu lengua, ¿no?, de acá de Perú, que vendría a ser el quechua, entonces tienes que adorar al creador por quechua, ¿no? Y el quechua, por si acaso, es un dialecto del hebreo, por si acaso, ¿no? Entonces, de manera que entonces los que hablaban aquí el quechua, que eran los incas, ¿no?, ellos adoraban ¿a quién? A Yahweh, porque él era hebreo. Muy bien. Otro también, aquí el cristianismo protestante nos dice, honran y adoran nombres greco-romanos. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Entonces, Yahushua HaMashiach es el único y suficiente Salvador, es lo que enseña la Escritura. Pero el cristianismo católico ya enseña que Jesucristo es el único Salvador, ¿no? Y el cristianismo protestante también dice lo mismo, ¿no?, que Jesucristo es el único Salvador. La Escritura enseña que Yahushua HaMashiach es el único y suficiente mediador entre el Padre Elohe y los hombres. Pero el cristianismo católico enseñan que Jesús, María y los santos son mediadores, ¿no?, entre Dios, o sea, Zeus, y los hombres. Y el cristianismo protestante enseña que Jesús y el Espíritu Santo son mediadores entre Dios, o sea, Zeus, y los hombres.
La Escritura enseña que somos salvos por la valleset, es decir, por la bondad y el favor, ¿no? Y emuná, es decir, confianza en Yahweh Elohim. Pero en cambio el cristianismo católico enseña que somos salvos por la gracia y la fe en Jesucristo. Y el cristianismo protestante también dice lo mismo que el cristianismo católico. Somos salvos por la fe y la gracia de Jesucristo. La Escritura enseña que la vida eterna está en conocer al Padre Yahweh y a su Hijo Yahushua. Pero el cristianismo católico enseña que la vida eterna está en conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el cristianismo protestante también dice lo mismo, que la vida eterna está en conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muy bien, la Escritura enseña que la emuná en Yahweh no anula la Torá, ni los misbot de Yahweh, ni los mandamientos de Yahweh. Pero el cristianismo católico nos dice que la fe en Jesús anuló la Torá y la ley moral del Creador. Y así mismo también el cristianismo protestante dice lo mismo, ¿ya? De ahí, la Escritura enseña que el primer misbot, la primera misba, enseña que tenemos que adorar únicamente a Yahweh Elohim y no a otros dioses. Pero el cristianismo católico nos dice, no tenemos que adorar a Yahweh Elohim, sino a dioses grecolatinos como Señor, Jehová, Jesús, etcétera, etcétera, ¿no? Igual lo dice también el cristianismo protestante. La segunda misbah, el segundo mandamiento de Yahweh prohíbe adorar o venerar a ídolos, ¿ya? Pero sin embargo, en el cristianismo católico, la idolatría a las estatuas se ejerce directamente, ¿ya? Y en el cristianismo protestante, la idolatría a los hombres, que en este caso vendrían a ser los pastores, se ejerce indirectamente. Muy bien. La tercera misbah, o tercer mandamiento, ordena que el nombre del Creador es muy importante, ¿no? Dice, no tomarás el nombre de Yahweh, ¿no?, en vano. Ahí en realidad lo han hecho mal la traducción, porque ahí no decía no tomarás, ahí decía kara, en hebreo significa no invocarás, no pronunciarás, no proclamarás. El nombre del Creador, vano, viene de la palabra de shao, y shao también significa falsamente. ¿Ya? Entonces lo que en realidad está diciendo el Creador ahí es que él no quiere que pronuncien su nombre falsamente. Así que lo estén adorando a él con nombres falsos, no quiere él. Ese está como tercer mandamiento. Muy bien, pero en cambio el cristianismo católico enseña, no importa cómo le llames al Creador, ¿no? No importa su nombre. Al final, él te comprende, él te entiende. Muy bien. Y lo mismo dice también el cristianismo protestante, ¿no? Lo mismo. Muy bien. La Escritura enseña, en la tercera misbah, ordena, ¿no? Eso ya hemos mencionado, a no pronunciar, ¿no?, falsamente el nombre de Yahweh, pero sin embargo, en el cristianismo, tanto en el cristianismo católico como en el cristianismo protestante, ahí se está pronunciando y proclamando falsamente el nombre del Creador. La cuarta misbah, el cuarto mandamiento, enseña a observar el día Kadosh, apartado del Shabbat. Shabbat en hebreo no significa sábado, por si acaso. Shabbat significa en hebreo descanso, reposo. Y esto se cumple en el séptimo día, pero en el calendario del Creador establecido desde la misma creación. Y el calendario romano-gregoriano no es el calendario de la creación ni del Creador, por si acaso. Ya es el calendario que ahora todo el mundo observa. La profecía decía que Roma lo iba a establecer para que verdaderamente nadie adore al Creador. Porque el Creador nos puso su nombre para adorar, pero también nos puso los días en que debemos adorarle. Y Roma más bien cambió los nombres del Creador y del Redentor para que verdaderamente nadie adore al Creador, y también cambió los días para que verdaderamente nadie entonces se conecte con el Creador en adoración. El cristianismo católico enseña que el calendario romano-gregoriano es el calendario del Creador dado en la misma creación y ordena guardar los días domingo para los cristianos y sábado para los judíos. Y el cristianismo protestante enseña que Roma hizo que se dejara de guardar el Shabbat del Creador según su calendario celestial torático y mandó a la humanidad a observar su calendario pagano terrenal. A los judíos les impuso a dejar de guardar el calendario del Creador y les obligó a guardar el calendario romano en sábado y a los cristianos en domingo. La Escritura enseña que las fiestas, ¿no?, el término correcto es las moedín de Yahweh, son estatutos perpetuos y que siguen vigentes. Pero el cristianismo católico enseña que las fiestas del Creador fueron cambiadas por fiestas que tienen su origen, ¿no? Claro, los cambió por la Navidad, que el nacimiento no conmemora el nacimiento de nuestro Redentor, ¿no? Él nació en Sukkot, ¿ya? Entonces, y tampoco, ¿no?, él murió en Pesaj, pero sin embargo, cuando ponen en la Pascua, esa tampoco es la fecha en la cual murió nuestro Redentor. Muy bien. Y el cristianismo protestante también sigue ese mismo calendario y también sigue celebrando esas mismas fiestas, ¿no? Muy bien, muy bien. La Escritura enseña que hay un Shabbat semanal, pero también hay un Shabbat mensual, ¿no?, al cual la Escritura le llama Rosh Hodesh, que significa primero principio de mes.
Pero en cambio en el cristianismo católico no existe Shabbat mensual o Rosh Chodesh, sino lo que han puesto en las escrituras es, esa manipulación que han hecho es Yariah Hadash, que significa luna nueva. Y en el cristianismo protestante también ocurre lo mismo, allí no guardan ningún Shabbat mensual, ¿no? Y algunos observan igual la luna nueva, ¿no? Para poder celebrar las fiestas, ¿no? Entonces, de ahí la escritura enseña que Ruach HaKodesh es la omnipresencia del Padre o del Hijo. Y en el cristianismo católico enseña que el Espíritu Santo es una tercera persona. Y el cristianismo protestante enseña igual, que es una tercera persona. La escritura enseña que debemos guardar y observar todos los misbot de Yahweh, todos los mandamientos de Yahweh. Pero en cambio el cristianismo católico enseña que los mandamientos del Creador fueron cambiados y así los han cambiado. Y el cristianismo protestante está observando y observando los mandamientos que el cristianismo católico ha adulterado, ¿no? Y ahora, claro, son mandamientos que ellos observan, pero no son los verdaderos mandamientos del Creador, sino son mandamientos falsos. La escritura enseña que todos los que pertenecen al pueblo de Yahweh, por medio de Yahshua HaMashiach, son Kadosh y Kohanim. Pero en cambio, el cristianismo católico enseña que los santos y sacerdotes, llamados obispos y pastores, son una clase especial dentro de la comunidad cristiana. Y el cristianismo protestante enseña lo mismo. La escritura enseña que solo los que tengan al Hijo de Yahweh, es decir, a Yahshua HaMashiach, tienen la vida. Pero en cambio el cristianismo católico enseña que los que tengan a Jesús y María tienen la vida. Y el cristianismo protestante enseña que los que tengan a Jesús y el Espíritu Santo tienen la vida. La escritura enseña que no debemos llamar a nuestros líderes religiosos padre ni pastores, porque solo tenemos un padre y un solo pastor, Yahweh. Pero en cambio el cristianismo católico enseña que podemos llamar a los líderes religiosos padres, ¿no? Y el cristianismo protestante enseña que podemos llamar a los líderes religiosos pastor. Muy bien.